Bueno, rápidamente lo que le decía Lanxess y Ionao Carbon, con los que comenzamos y las demás marcas se han ido adicionando con el paso del tiempo. Un Resin y Chulin aquí abajo eh, son empresas de China con productos de muy buena calidad que estamos comercializando ahora. El análisis de agua, como les decía, muy importante. eh, para el caso nuestro de la charla de hoy, el calcio y el magnesio y el sodio, que lo tengan, y los parámetros de abajo, importante porque pueden ser indicadores de contaminación para las resinas de intercambio iónico. Bueno, normalmente como veían aquí en el análisis, a esta combinación de los cationes y los aniones decimos que son sales, que el agua trae sales. Estas sales están disueltas en los suministros de agua y cuando se disocian decimos que son iones cargados o sea, iones con carga. Por ejemplo, aquí tenemos la sal sólida. En estado sólido, los iones de sodio y de cloro están muy pegaditos, muy cerquita. Pero cuando se ingresa la sal, se echa la sal en el agua, los dos iones se van a separar, se distancian un poco y cada ion está rodeado por moléculas de agua. Entonces ahí cuando decimos que está disociado, y esto es lo que facilita que estos iones después se puedan movilizar e intercambiar. Estos iones concentrados, a concentraciones que relativamente son bajas, conducen la electricidad y es lo que llamamos electrolitos. Y es lo que permite que también utilicemos la conductividad como un indicador de la cantidad de sales en el agua. La dureza, que es el caso de hoy, todos sabemos que se debe al contenido de calcio y magnesio. La dureza puede ser temporal o puede ser permanente. Temporal es cuando el calcio y el magnesio está asociado a carbonatos, cuando es carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Y la permanente es cuando son cloruros o sulfatos de calcio y de magnesio. Dureza temporal y dureza permanente. Normalmente, las unidades en que se da la dureza son partes por millón o miligramos por litro, es lo mismo, equivalen a lo mismo. Y eso se dan como sea CO3 para tener una unidad de medida igual para todos. Se reporta como carbonato de calcio, aunque no haya carbonato de calcio en el agua, pero se reportan como carbonato de calcio para tener esa unidad. Bueno, todos los compuestos que están en el agua siempre van a tener una parte negativa y una positiva. Entonces aquí el carbonato de calcio, ¿cierto? Tiene el ion carbonato, ese es un anión porque tiene carga negativa. Todos los que tienen carga negativa se llaman aniones y todos los que tienen carga positiva se llaman cationes. Entonces el carbonato lo podemos encontrar como carbonato de calcio o de magnesio o de sodio. Se puede combinar de diferentes maneras si están estos tres elementos, si está el calcio, el magnesio y el sodio en el agua. Esta combinación o este intercambio permite que las resinas de intercambio iónico funcionen y yo pueda eliminar unos iones sobre otros. Entonces, hoy vamos a hablar de resinas catiónicas, porque las resinas catiónicas retienen cationes y la dureza está formada por cationes. Entonces ahí necesitamos una resina catiónica. La resina catiónica se empaca dentro de un filtro. Normalmente se llena hasta la mitad, máximo un 60%, y a través de ese filtro se hace pasar el agua que trae la dureza. La resina está cargada con iones de sodio y cuando pasa el agua, la resina retiene los iones de calcio y de magnesio, quedan atrapados dentro de la resina y suelta sodio en su lugar para mantener el equilibrio, o sea que el agua a la salida del filtro va a salir con sodios. Entonces estos sodios obviamente no producen dureza y se soluciona el tema de la dureza en el agua. Aquí hay un tema importante que se llama selectividad. Entonces, todos estos grupos de elementos que están aquí listados son cationes. Fíjense que hay unos cationes que tienen dos cargas positivas y hay unos que tienen solo una.
Hay otros como el aluminio, por ejemplo, que tienen 3 cargas positivas. Entonces, la resina tiene mayor preferencia por unos iones que por otros. Empezando con el número de cargas, por ejemplo, tiene mayor preferencia por el aluminio que tiene 3 cargas positivas. Luego siguen los que tienen 2 cargas y al final los de una. Según este listado, entonces, si vemos el calcio está aquí arriba, el magnesio está aquí en la línea de abajo y el sodio está casi al final. O sea que la resina catiónica tiene muy poca afinidad o preferencia por el sodio. Y tiene más preferencia por el calcio y el magnesio. Esto hace que cuando el agua pase con contenidos de calcio y magnesio, la resina prefiere soltar el sodio para coger el calcio y el magnesio. Y en general para coger cualquier elemento de estos que están arriba, porque el sodio está casi al final de la tabla, entonces es por el que tiene menor preferencia, entonces la resina va a soltar el sodio para coger cualquiera de los otros que están arriba. Esto es lo que hace que se produzca el intercambio. Además del número de cargas, otro factor importante para que haya intercambio es la diferencia de concentración. Entonces, eso hace que yo pueda regenerar la resina. Como la resina después de que haya operado, de que haya trabajado, ha retenido calcio y magnesio, va a haber un momento en que hay que regenerarla porque ya no puede retener más calcio y magnesio. Entonces hay que volver a posicionar el sodio. Como dijimos aquí, la selectividad por el sodio es bajita. Entonces lo que se hace es pasar una concentración muy alta de sodio, y como son tantos sodios, una concentración tan alta, eso hace que esa alta concentración pueda desplazar el calcio y el magnesio en sentido inverso a como había sucedido en el caso de cuando estaba operando la resina. O sea que la concentración de los iones también influye en el proceso de intercambio, por eso es importante saber el sodio en el contenido del agua que voy a tratar, porque él también va a jugar un papel importante en la efectividad del intercambio de la dureza. Aquí tenemos una imagen de las resinas de intercambio. Hay diferentes clases de resinas. La que está en la parte superior de color blanquito es la resina aniónica. Hoy no vamos a hablar de esta resina. Y las que están abajo son resinas catiónicas. Bueno, la del lado izquierdo, que es oscurita, es resina catiónica. Y la del lado derecho puede ser mixta porque también ese color se tiene a veces la resina mixta. Hoy vamos a hablar entonces de esta que está oscurita aquí al lado, que es negrita, que es resina catiónica. Sin embargo, dependiendo del fabricante, el color puede variar. El color de la resina catiónica puede variar desde este negro hasta un color café oscuro. Depende del proceso de cómo sea elaborada la resina. La resina de intercambio es un plástico, son esferitas plásticas de poliestireno, y están entrecruzadas con divinilbenceno. Entonces, una pregunta frecuente es ¿qué hago? ¿Cómo dispongo las resinas? Si las resinas fueron utilizadas en tratamiento de agua potable, pues como es un plástico, se hace disposición como cualquier plástico, como dice la norma para disponer plásticos porque es poliestireno. Un factor importante aquí en la fabricación de las resinas es el divinilbenceno. El divinilbenceno es el que hace el entrecruce entre las líneas de polímeros y hace que el cascarón sea más fuerte. Entre más divinilbenceno, la resina, el cascarón de resina va a ser más fuerte, la resina va a durar también más tiempo. Normalmente lo que se comercializa en el mercado tienen un entrecruzamiento del 8%. A medida que aumenta ese porcentaje de entrecruzamiento, la resina es más resistente y también es más costosa. Por eso muchas resinas económicas que encuentran en el mercado tienen que preguntar cuál es el porcentaje de entrecruzamiento, porque inclusive se puede arrancar con el 6%, que van a ser en resinas muy, muy económicas, pero que van a tener poca duración. Entonces, este es un dato clave para saber la vida útil de la resina. Después de que se hace el cascarón en plástico, poliestireno con divinilbenceno, se colocan los grupos funcionales. Entonces el cascarón es igual para las resinas catiónicas y aniónicas. La catiónica le van a hacer una sulfonación para colocar grupos sulfónicos que van a quedar fijos, que son los que van a dejar, en este caso, el sodio
como ion de intercambio para que se intercambie con la dureza. Bueno, la resina tiene, digamos que toda esta estructura tiene poros. Entonces es importante que entiendan que el agua tiene que hacer ingresos dentro de la partícula de resina. No es superficial solamente, sino que el 99% del intercambio se da dentro de la partícula. Entonces, por eso la condición de sólidos suspendidos en el agua debe ser muy, muy bajita, porque si esos sólidos llegan a la resina, pueden tapar los poros y comienza a perder eficiencia la resina, porque el 99% del intercambio se da dentro de la partícula de resina. Hay también dos tipos de resina muy, muy comunes en el mercado. La primera del lado izquierdo se llama heterodispersa. Hay partículas muy pequeñitas de más o menos 0.3, 0.4 milímetros de diámetro hasta 1.3 milímetros de diámetro. Y hay otras resinas que se llaman heterodispersas, que tienen un tamaño uniforme de partícula, más o menos 0.65 milímetros de diámetro. Esto influye en la eficiencia, en la cinética primero. Obviamente la cinética de intercambio va a ser mucho mejor en la resina monodispersa, la monodispersa es la que tiene el tamaño de partícula similar. Ahí va a ser mejor la cinética y más rápido el intercambio, eh, pero la caída de presión va a ser estable. Cuando tenemos partículas como resinas como la de la izquierda, que es heterodispersa, con partículas muy pequeñas, ahí van a haber más caídas de presión porque las partículas pequeñas hacen que haya más caída de presión. Sin embargo, al final estas resinas van a dar un poquitico mejor calidad de agua, dependiendo de cómo esté el diseño. Pero digamos que eso es un tema que influye ahí en la calidad de agua que se produce. Nosotros actualmente tenemos entonces disponibles 5 tipos de resinas para suavización. De Lanxess, que es la resina de Alemania, tenemos la Levatit C249, la Levatit S108 Monoplus y la Levatit 1567. Y desde un resin de China tenemos la Zepp-Light SC130 y la Zepp-Light LSF9790. Las que están primera en la línea de arriba, la Levatit C249 y la Zepp-Light SC130, son resinas heterodispersas, o sea que tiene tamaño de partículas desde 0.3 hasta 1.3 milímetros. Y las que están en la línea de abajo, la Monoplus S108, la 1567 y la Zepp-Light 9790, son monodispersas, o sea que tienen tamaño de partícula uniforme. La ventaja de un resin, las dos Zepp-Light tienen certificación para uso en agua potable y en agua para bebidas. En Lanxess solamente la 1567 tiene aprobación en uso para agua para bebidas y las otras dos son para uso industrial. Entonces aquí tenemos con Sunresin una ventaja que se puede usar tanto para uso industrial como para agua para bebidas y no hay problema. Aquí entonces entra un tema de calidad de resina que es importante hablarlo. Normalmente si uno ve la información técnica o teórica, una resina catiónica, como les decía, es un plástico. Los plásticos duran mucho tiempo, dicen que puede durar más de 14 años. Sin embargo, nosotros en el mercado hemos encontrado que hay equipos que han trabajado con resina más o menos hasta 7 o 8 años máximo y ya han tenido que cambiarla. Esto se da no porque la resina sea mala, sino porque las condiciones del agua a tratar son agresivas. Obviamente las que duran 8 años es porque el pretratamiento que están haciendo en esos casos es muy, muy bueno y la resina no sufre. Hay otras partes donde el pretratamiento es muy, muy deficiente y obviamente la resina se va a ver afectado y no va a durar esos 7, 8 años que hemos visto en la práctica que duran, sino que la cambian cada año, cada 2 años. Depende entonces mucho de la calidad de agua. ¿Qué influye entonces en la calidad de agua? El cloro. El cloro libre es muy, muy importante saber cuánto viene en el agua, porque el cloro libre ataca las uniones de divinilbenceno de la resina y hace que se rompan y eso hace que la resina pierda su estabilidad mecánica.
hay una oxidación ahí en esa parte y entonces dice la teoría que por una parte por millón de cloro libre en el agua, la resina reduce su vida útil a la mitad. Entonces, si dijéramos que duraba 14 años, dura 7. Si ya trae 2 partes por millón, esa se reduce nuevamente a la mitad, o sea, 3.5 años, y así sucesivamente. Si además del cloro libre, el agua que voy a tratar también trae metales pesados, por ejemplo, hierro y cobre, este tiempo es muchísimo menor porque el hierro y el cobre actúan como catalizadores, agilizando la reacción de oxidación y entonces la resina va a durar muchísimo menos. Entonces fíjese que tener un metal pesado y cloro libre en el agua es muy, muy dañino para la resina y entonces eso hay que tratarlo antes de que la resina, de que el agua llegue a las resinas. En aguas residuales hay que tener mucho cuidado con todo eso. Las resinas en la fabricación se usan unos solventes que quedan remanentes en la resina y esos solventes son los que también son fácilmente oxidados por el cloro libre. Algunas resinas de mayor resistencia lo que pasa es que en la fabricación no usan ese tipo de solventes y las resinas son más resistentes al cloro libre. A medida que hay más entrecruzamiento, como les decía antes, el porcentaje de divinilbenceno, cuando es mayor, la resistencia al cloro libre es mayor. Entonces, ese es otro dato. Nosotros aquí tenemos la resina, por ejemplo, Zeplite, la 130, el porcentaje de entrecruzamiento es del 8% y la 9790 es del 10%. Quiere decir que la resina 9790 es más resistente al cloro libre. Podría utilizar agua con un poquito más de contenido de cloro libre si es que toca hacerlo así, o resiste más los procesos de sanitización, porque muchas veces se usa cloro para el proceso de sanitización de las resinas. La temperatura también influye. A mayor temperatura, obviamente la resistencia al cloro libre también se disminuye, ¿no? Entonces es diferente usar la resina en un sitio de temperaturas bajas, por ejemplo aquí en Bogotá, a usarla en la costa donde la temperatura es más alta. Y en general también hay procesos en donde se puede ingresar agua con cierta temperatura y eso va a hacer que la resistencia de la resina al cloro también sea mucho menor. ¿Qué otros aspectos a tener en cuenta que hacen que la resina no dure estos 14 años que dice la teoría? Si el agua que voy a trabajar trae grasas, sólidos suspendidos, materia orgánica, si hay contaminación por microorganismos, y el choque osmótico y el choque químico. El choque osmótico y químico se da por las diferencias de concentración, por ejemplo, de los regenerantes. Las resinas se contraen y se expanden dependiendo del ion que tengan retenido. Entonces, de hecho, las resinas catiónicas normalmente se empacan desde fábrica en ciclo sodio porque es donde ocupan el menor volumen. Si la resina, por ejemplo, viene en ciclo hidrógeno, la resina se hincha y ocupa más volumen. Por eso, cuando yo hago el diseño de los equipos, tengo que tener en cuenta ese porcentaje de hinchamiento porque, como les decía, el tanque se llena hasta la mitad o 65% y debo dejar espacio libre. En las resinas catiónicas esa expansión no es tan crítica porque, como les decía, es más o menos un 10%, un 5 al 10%, entonces no es tan grave. En las resinas aniónicas sí la expansión es del 15, del 20% y hay otras resinas especiales que se expanden y cambian de volumen casi hasta un 40%. Entonces eso sí podría ser un factor a tener en cuenta en el diseño de los equipos. Esa expansión y esa contracción sí, se llama choque porque si es muy fuerte, pues se pueden fracturar las resinas cuando se están hinchando o compactando. Entonces por eso también afecta la vida útil de las resinas. Aquí entonces esquematizamos el equipo, normalmente un filtro en donde el agua va a entrar por la parte de arriba y va a salir por la parte inferior. Cuando la resina tiene un ion sodio dentro de su estructura para hacer el intercambio, es una resina catiónica fuerte, se llama catiónica fuerte. Como les decía, hay
hay un momento en que la resina ya no va a retener más calcio y magnesio porque todas las partículas se han saturado de estos iones y es necesario hacer la regeneración. Entonces se para el proceso, se detiene el proceso para proceder a la regeneración. La regeneración entonces se hace con sal. Y la sal se ingresa, en este caso, por arriba y sale por abajo. Eso se llama un proceso cocorriente, en donde el servicio es de arriba hacia abajo, el agua tratar pasa de arriba hacia abajo, y cuando hago la regeneración también, la sal pasa de arriba hacia abajo. Eh, Hay otro proceso que se llama cocorriente, en donde el regenerante, en este caso la sal, se va a pasar en sentido inverso, o sea, de abajo hacia arriba. Es importante que si van a escoger esta opción de regeneración a contracorriente, el lecho de resina debe estar quieto, no se debe mover para que la resina quede bien regenerada. Entonces, en muchos procesos lo que hacen es que pasan, cuando comienzan a alimentar la sal, la solución de salmuera desde abajo, por arriba también alimentan agua y el filtro debe tener una salida por la mitad. Entonces, el flujo de agua de arriba hacia abajo no permite que la resina se expanda y eso hace que la resina quede mejor regenerada. Eh, la sal común es el producto más que se usa normalmente para hacer la regeneración. Sin embargo, también podemos posicionar el potasio. El potasio también hace intercambio con dureza. Eh, ¿Cuándo se necesita regenerar con cloruro de potasio? Por ejemplo, en la industria agrícola, el sodio es un problema para el tema de la tierra. Ellos hacen control muy estricto de calcio, magnesio y sodio. Entonces, la idea es no vertir más sodio a la tierra y por eso en esos casos, por ejemplo, se utiliza mucho regeneración con cloruro de potasio. Y cuando es agua para bebidas, en algunas partes también utilizan cloruro de potasio. Ustedes saben que el sodio en el tema de salud es un ion complicado, tiene asociados muchos problemas de salud, mientras que el potasio no. Entonces, en algunos casos de agua para bebidas también regeneran con cloruro de potasio. Si nos devolvemos aquí a mirar el rango de selectividad, aquí al final, en amarillo, está el sodio y antecitos está el potasio. Entonces, el potasio también tiene la fuerza o tiene la debilidad mejor para ser intercambiado por el calcio y el magnesio. Entonces, por eso se puede usar también potasio. Bueno, aquí está entonces esquematizado el proceso de suavización. El agua viene al principio con todos sus minerales. Ya dijimos que el calcio y el magnesio pueden venir como carbonatos, bicarbonatos, como sulfatos, cloruros y nitratos. Y que también puede venir sodio. A la salida, entonces, va a haber, en lugar de calcio y magnesio, va a salir sodio. Entonces salen son los bicarbonatos de sodio o los sulfatos, los cloruros o los nitratos de sodio. Es posible que salga algo de dureza. El sodio, como les dije al principio, es el ion más difícil de retener. Es el ion por el que menos afinidad tiene la resina. Entonces, eh, aquí lo está soltando, pero puede haber una fuga de dureza, dependiendo del diseño, como se haya hecho el equipo, puede haber una fuga de calcio y magnesio, entonces puede salir algunas trazas de calcio y magnesio. Por lo que uno podría decir que en teoría uno no puede asegurar dureza 0.000, sino que va a salir alguito de calcio y magnesio. Bueno. Aquí ya lo habíamos hablado. Entonces, cuando hay contracorriente, el proceso de contracorriente, es decir, que yo regenero con salmuera de abajo hacia arriba, en sentido inverso a como pasaba el agua. En ese proceso, la fuga de calcio y magnesio va a ser más pequeña y también voy a utilizar menos cantidad de salmuera. Es más eficiente entonces regenerar en sentido inverso. Sin embargo, es importante que en este caso, si lo van a hacer así, tengan el filtro acondicionado
para que el lecho de resina se quede compacto en la parte inferior y no se vaya a mover. Ya sea colocando una salida en la mitad para que cuando se pasa la salmuera de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo venga agua y salgan las dos corrientes por la mitad, haciendo que la resina se quede quieta en el fondo del filtro. Bueno, aquí están las dos características de los regenerantes, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Normalmente se usa un poquitico más de cloruro de potasio. La recomendación es usar 200 gramos por litro, 200 gramos de sal por litro de resina o 260 gramos de cloruro de potasio por litro de resina. Entonces se debe usar un poquito más de cloruro de potasio y también obviamente es más costoso. Entonces ya cada uno hace la evaluación en el tema de costos, cómo impacta eso en su proceso. Importante la pureza del regenerante. Si yo voy a retirar calcio y magnesio, pues la idea es que no tenga ni calcio ni magnesio, que si lleva algo sea muy poquito, porque si no eso va a interferir en el proceso de intercambio. Nosotros teníamos un cliente que, que tuvo problemas, cambió la resina y nos llamaron porque no funcionaba la resina y que no se activaba y que eso no servía. Y les hicimos revisión, qué cambiaron, qué han cambiado, cambió el agua de entrada, nada, que no habían cambiado nada. Cuando fuimos a hacer la visita, por pura casualidad, el operario nos dijo, es que esa sal la compramos en otro lado. Y nos dimos cuenta y era que la sal traía ya calcio y magnesio. Entonces, obviamente la regeneración era muy deficiente. Entonces, es importante la pureza del regenerante. Este es el proceso en general, cómo funciona. Normalmente la resina viene en ciclo sodio, pero si no están seguros, al principio se recomienda hacer una activación de la resina. Activación de la resina es simplemente hacer la regeneración 2 veces. Con eso se activa la resina cuando viene de fábrica. Después de que la resina ha sido activada, entonces se coloca en servicio. Entonces el primer paso es pues, hacer el servicio, saturar la resina. En el momento en que se satura la resina, se suspende el proceso y procedemos a hacer la regeneración. Y el primer paso para la regeneración es hacer retrolavado. Hay unas velocidades de retrolavado dependiendo del diámetro del filtro y de la referencia de resina que se esté utilizando. Algunas veces estas velocidades no se ajustan bien y con mucha frecuencia hemos visto que la resina se les va al desagüe porque hacen el retrolavado muy fuerte. Entonces, este es un parámetro muy importante para tener en cuenta cuando hacen el diseño del equipo. Cuando son equipos muy grandes, si es posible destapar arriba, se hace el retrolavado y se va graduando la velocidad, se comienza muy lento y se va graduando la velocidad, uno ve cómo se va subiendo el lecho, el nivel del lecho se va subiendo y se ajusta para que quede por ahí unos 10-15 centímetros antes de las boquillas de salida del agua. Y pues ajusta la válvula siempre para que el retrolavado sea a esa velocidad. Después del retrolavado, el retrolavado lo que se hace para descompactar la resina, a veces se hacen canales preferenciales y si se hacen canales preferenciales el agua va a pasar por ahí sin que quede bien tratada, entonces va a bajar la calidad de agua producida. Entonces con el retrolavado lo que hacemos es deshacer esos canales preferenciales y el retrolavado también ayuda a remover finos. Hay partículas que con el tiempo se van desgastando. Dice la teoría que uno debe hacer reposición de resina entre 5 y 10% cada año debido a que la resina se va fracturando. Obviamente, como decíamos, depende de las condiciones de agua a tratar. Y esos finos en los retrolavados se van por al desagüe, entonces el nivel de resina se va bajando. Entonces habría que hacer reposición de resina. Entonces el retrolavado hace que esos finos salgan. También limpia la resina en caso de que haya pasado sólidos suspendidos. No es el trabajo de la resina hacer filtración, pero si se pasan, ahí están. Entonces en el retrolavado también se hace esa limpieza de resina. Después del retrolavado se dejan unos 3-4 minutos para que la resina se siente nuevamente en el fondo del filtro y se procede a pasar el regenerante. Regenerante normalmente es sal, cloruro de sodio,
200 gramos de sal por cada litro de resina. Se prepara una salmuera al 10%. Aquí es importante en la regeneración el diseño de su equipo. La recomendación de solución de salmuera al 10% esa es la concentración a la cual debe pasar la salmuera por la resina, a la cual debe hacer contacto la resina con la salmuera. Entonces, es muy importante saber cómo diseñaron su equipo. Si el equipo tiene una válvula multipor arriba con Venturi, el Venturi succiona la salmuera, pero el Venturi diluye con agua. Entonces, si yo preparo la salmuera al 10%, además del agua de succión que está pasando, la salmuera entonces no va a llegar al 10% de la resina, sino que va a llegar al 4, al 3%, y eso va a hacer que la regeneración sea menos eficiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que un factor importante es la concentración del ion para el proceso de intercambio? Entonces aquí necesitamos que la concentración de la salmuera esté mínimo al 10% para que se pueda dar bien el intercambio. Si se hace menor, si hace a menos concentración, el intercambio va a ser muy, muy deficiente porque, como les dije, la resina tiene muy poca afinidad por el sodio y entonces no lo va a coger tan fácil. Lo va a coger cuando esté muy concentrado. Entonces se debe respetar ese 10% de concentración del regenerante. ¿Cuándo se prepara el 10%? Cuando yo lo preparo en un tanque aparte, afuera del filtro, y preparo la solución al 10% y utilizo una bomba para bombear la salmuera, ahí lo puedo preparar al 10% y no hay problema. Pero si es con Venturi o con válvula multipor que tenga un Venturi, la solución se debe preparar al 25-26%. Después de que se pasa el regenerante, importante, el regenerante el paso debe ser más o menos 20 minutos, se debe demorar. Entonces ahí calculan ustedes la velocidad, pero 20 minutos es un tiempo prudencial para que pase el regenerante. He oído de clientes que dicen, es que llevo 2 horas pasando la sal, entonces está pasando muy despacio. O no, lo pasé en 5 minutos, pasó muy rápido. Ajustar a que el paso de la salmuera sea más o menos en 20 minutos. Después de pasar la salmuera, se hace enjuague lento a la misma velocidad de que estaba pasando la salmuera. Ahí en las fichas técnicas indican cuál es la velocidad de paso. Y después del enjuague lento se hace un enjuague rápido. Normalmente para estos enjuagues se gastan de 6 a 10 volúmenes de lecho. 10 volúmenes de lecho quiere decir que si yo tengo 100 litros de resina, 10 por 100 serían 1000 litros de agua para hacer esos enjuagues. Este es el proceso en general de, de cómo funciona un filtro. Preguntan ahí de una vez para responder que si la sal tiene yodo es un problema. Si el yodo es un problema, es un oxidante también. Recuerden que el yodo y el cloro están en la tabla periódica en la misma línea. Entonces, es un oxidante también y también daña la resina. Entonces, el agua, no se puede usar agua, no se puede usar sal de cocina, por ejemplo, que es yodada porque el yodo daña la resina bastante rápido. Bueno, lo último, las variables que afectan la capacidad de intercambio, y aquí vamos a terminar y escuchamos sus preguntas. Entonces, ¿qué afecta que se dé el proceso de intercambio? El porcentaje de sodio, lo que yo les decía, si el agua a tratar ya trae sodio, eso también interfiere con el intercambio, la alcalinidad, la relación que hay entre calcio y magnesio, por el tema de selectividad. Acuérdense que la resina tiene preferencia por coger el calcio sobre el magnesio. Cuando se acaba el sodio en la resina comienza a soltar primero el magnesio porque prefiere coger el calcio. Entonces, ya los iones de sodio dentro de las partículas de resina se acabaron y ya no puede haber más intercambio. Sigue entrando agua para tratar. Entonces, lo que hace la resina es que comienza a soltar el siguiente ion que es menos selectivo, que en este caso sería el magnesio, para coger el calcio. Entonces comienza a salir magnesio y ese da, pues obviamente va a dar medición de dureza. El tipo de regenerante, como ya les hablé, también afecta el nivel de regenerante, o sea, la cantidad que yo uso de regenerante, la concentración, lo del 10% que les decía, muy importante, la altura del lecho, mínimo 80 centímetros, se recomienda altura del lecho en los filtros de resina para que haya un buen tiempo de retención.
el punto final del ciclo, es decir, hasta qué valor de dureza requiere al final, y la carga cinética, o sea, la velocidad de paso de, de la resina a través del filtro. Eso también influye. Estos datos se le dan cuando ustedes nos den los datos de cualquier diseño de equipos, nos dan el caudal, el contenido de dureza y la calidad de agua requerida, y nosotros les hacemos el cálculo del suavizador, le decimos el diámetro, la altura, la velocidad de paso, la velocidad de regeneración, la cantidad de regenerante y cuánto tiempo va a durar el filtro operando hasta que se deba regenerar nuevamente. Bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Entonces Jordan no se va